La ira, el enojo y el resentimiento no es otra cosa que la respuesta o la reacción que podemos tener cuando no nos sentimos escuchados o cuando sentimos que hay injusticia que se hace en medio de nuestra vida. ¿Hasta dónde puede llegar una persona? La amargura trae seguidores y es contagioso, es fácil contagiar unos a otros, al punto de que esto da lugar a cosas que más adelante podemos arrepentirnos. El espíritu amargo, es decir, la ira, el enojo, el resentimiento, da lugar al diablo. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en una forma de vida, esto aún puede ser más peligroso. La única forma de acercarnos a Dios es por medio de un cordero sacrificado, limpio, puro. Y ese cordero es Cristo Jesús. Bienvenidos a Campeones para Cristo. Qué bueno podernos reencontrar a través de las redes sociales. Me imagino que usted está disfrutando junto con su familia en casa y esperando con expectativa la palabra de Dios. Dios siga bendiciendo sus vidas. Un abrazo fraterno a todos ustedes. El Salmo 98 dice: cantad al Señor cántico nuevo, porque Él ha hecho grandes maravillas. Celebremos juntos y exaltemos el nombre de nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Proclamo el que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en
puede pasar cuando una persona está con ira? A veces nos sorprendemos cuando nos enteramos que alguien que usted y yo consideramos una persona con valores morales, educada, amable, que tuvo una acción o comportamiento que es contrario a lo que toda nuestra vida hemos visto acerca de esa persona. Y nos preguntamos, ¿qué pasó? Y con asombro y preocupación tratamos de averiguar qué es lo que ha ocurrido. Bueno, averígüelo a través de la Escritura, qué es lo que puede pasar con la ira. Cuidado con la ira, el enojo o el resentimiento. No sabemos la consecuencia que esto puede tener en nuestra vida si no sabemos controlar o dominar aquello. Lo cierto es que ¿hasta dónde puede llegar una persona? La ira, el enojo y el resentimiento no es otra cosa que la respuesta o la reacción que podemos tener cuando no nos sentimos escuchados o cuando sentimos que hay injusticia que se hace en medio de nuestra vida. Permítame mostrarle un pasaje en la Biblia que nos enseña que sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Hasta dónde puede llegar la ira, el enojo o el resentimiento? ¿Qué frutos o qué consecuencias graves puede traer cuando esto inunda nuestro ser, cuando esto inunda nuestro día a día? Bien, para poder entenderlo, a mí me gustaría hablar de la primera familia en la tierra. La primera familia que de hecho sabe que estamos hablando de Adán y de Eva, que ellos fueron puestos en el paraíso, es decir, en el huerto del Edén por Dios mismo, pero por causa del pecado quedaron separados de Dios y tuvieron que salir del Edén, tuvieron que salir del huerto de Dios para estar en la tierra. Y como consecuencia de ello, vamos a ver qué fue lo que aconteció. Veamos la historia juntos. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Esta historia que vemos aquí nos muestra que ellos tuvieron sus hijos, pero ya estaban separados de Dios. Ahora, lo cierto es que Dios había establecido una forma de acercarse a Él. ¿Cuál era esa forma? A través del sacrificio de un cordero. Era la única manera en que el hombre podía acercarse a Dios. Si bien es cierto, no está escrito explícitamente en las Escrituras, pero lo que podemos ver es que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles. Esas pieles fueron consecuencia de que tuvo que haber un sacrificio para que Dios los vista de pieles, de las pieles de animales, de un cordero probablemente, y fueron vestidos ellos con pieles de un animal inocente. Ahora, ellos ahora están caminando separados de Dios, pero Dios les ha enseñado cómo es que el hombre puede acercarse a Él. Hoy en día hay mucha gente que quiere acercarse a Dios y lo quiere hacer a su manera, en su forma y en su propio criterio. Es decir, Dios ha dejado una forma de acercarse, pero el hombre quiere acercarse a su manera. Y hoy podemos tener muchas personas que dicen, yo tengo una relación personal con Dios. Yo me acerco con Dios y Él sabe, y yo me acerco a mi manera. Y sostienen esta idea y esta teoría, pero lo cierto es que ellos no se están acercando a Dios, sino se están acercando probablemente a una idea de Dios que muchos pueden tener hoy en día acerca de Dios, pero que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Dios ha dejado una forma de acercarse a Él, y la excepción no son esta primera familia, que es Adán y Eva, y luego vamos a ver a sus hijos Caín y Abel, sino que desde ellos hasta nosotros, la única forma de acercarnos a Él, es decir, a Dios, es a través de un sacrificio. En el caso nuestro, ese sacrificio es el que hizo Jesucristo por nosotros. Un cordero inocente,
un inocente por un culpable. Veamos qué más dice la historia. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Qué interesante, porque vemos a Caín y Abel que cada uno se está acercando a Dios, pero cada uno se está acercando desde su propia óptica. No, Caín se está acercando desde su propio criterio. Dios ha dejado una forma de acercarse a él. ¿Y cuál es? Un sacrificio, un cordero inocente. Y esto es exactamente lo que hace Abel. Abel se acerca a Dios a través de un sacrificio, de un cordero inocente. Por eso es que nos dice acá que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Es decir, Caín no trajo lo que Dios había establecido. Y muchos podrían pensar, pero yo quiero entregarle a Dios lo que a mí me parece. Y sin embargo, la manera en que ellos debían acercarse a Dios era por medio del sacrificio que Dios estableció. En este caso era un cordero. Dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios mira con agrado una ofrenda y la otra no la mira con agrado. Ojo, que la ofrenda no significa que ellos están llevándole solamente algo al Señor, sino es el vehículo, es el medio para acercarse a Dios, la ofrenda. Y en este caso Dios ha establecido que un cordero sacrificado es el vehículo o es la forma correcta de cómo el hombre debería acercarse a Dios. Sin embargo, vemos que Caín trae una ofrenda del fruto de la tierra, es decir, no trae lo que Dios estableció. ¿Qué pasaría si yo le digo a mi hijo, por favor, necesito que compres esto en la tienda? Y le digo, mira, vas a comprar, voy a poner un ejemplo cualquiera, necesito que compres arroz. Pero él llega a la tienda y ve la tienda, ¡wow! Y se queda deslumbrado en la tienda y comienza a ver chocolates, galletas, veo muchas cosas. Y luego cuando viene, no me trae lo que le pedí. Yo le pedí algo, pero él agarra y me dice, mira, he traído chocolates y he traído galletas y esto me parece genial. Y mira, y esto he traído. Hijo, pero yo te dije que traigas esto porque esto es lo que necesitamos. Y él se molesta y se enoja conmigo porque no acepto lo que él ha traído. Yo le envié con un plan y con un propósito que me traiga el arroz que le dije, pero él me trae lo que a él le parece. Y encima se molesta. Algo así fue lo que pasó con Caín. Caín sabía que la única forma de acercarse a Dios era por medio de un sacrificio y sin embargo, nosotros lo vemos trayendo lo que a él le parece que debería de traer. Por eso es que cuando Dios mira las dos ofrendas, la ofrenda de Abel la mira con agrado. ¿Por qué mira con agrado la ofrenda de Abel? Porque Abel se ha acercado correctamente a él. Sin embargo, Caín no se ha acercado como debe de ser. Por lo tanto, su corazón está lejos. Veamos el verso 5. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado. Es decir, Dios no miró a Caín y a su ofrenda con agrado. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Qué pasó en el corazón de Caín? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Su semblante se demudó y dice que se enojó mucho. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque Dios no acepta que yo venga como yo quiero. Él quiere que yo vaya con lo que Él ha establecido. Pero Dios sabe que el hombre, para acercarse a Él, y el hombre sabe, porque Dios se los enseñó, la única forma es trayendo un sacrificio de un cordero. Pero Él quiere presentarse como a Él le parece. Él quiere presentarse ante Dios a su propio estilo, en su propia forma, en su propia manera. Y acá lo que la Biblia nos narra es que Él se enojó mucho con Dios. Se enojó mucho. Él estaba molesto con Dios y su semblante se demudó.
hubo engaño en su corazón. ¿Cuál es el engaño? El engaño es cuando el enojo nos hace creer muchas veces que Dios no nos ama y no acepta cómo nosotros venimos a Él y no nos acepta. Pero Dios nos ama y nos acepta, pero la única forma de acercarnos a Él es por medio del sacrificio de un cordero, como lo hizo Abel. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Ojo, Dios le está diciendo y está mostrándole a Caín cuál es su reacción. Y le dice: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido. Es decir, no serías enaltecido al igual que tu hermano, los dos. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Dios le está diciendo aquí a Caín que el enojo está a la puerta. El pecado está a la puerta. Y dice que está acechándolo. ¿Saben lo que eso significa? Cuando hablamos de acechar, lo que viene a nuestra mente muchas veces es una fiera que está tratando de comer a su presa y está acechándolo, buscando la oportunidad para entrar y ¡bum!, apoderarse de la presa, de dominarla y de comérsela. Dios le está advirtiendo a Caín. El pecado está a la puerta, le dice, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Es decir, tú tienes el control, pero de hecho, si tú dejas que ese pecado, es decir, que la ira, el enojo que hay en tu corazón, entre a ti, ella te va a dominar a ti. Y no va a acabar ahí. Como en el caso que vemos aquí, en el caso de Caín y Abel, esto va a terminar en una tragedia. Porque Caín va a terminar matando a Abel por causa de su enojo, de su ira y de su resentimiento. Porque él cree que Dios no lo acepta como él cree que debe de aceptarlo. Y Dios estableció una única forma de acercarnos a Él. Y en el caso de Caín y Abel es por medio del sacrificio de un cordero. Pero Caín ha traído otra cosa que no es un cordero, sino ha traído el fruto de la tierra. En nuestro caso, la única forma de acercarnos a Dios es por medio de Jesucristo. A través de la obra de Jesucristo nosotros podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Dios. Sin Cristo no hay forma de acercarse. No importa qué es lo que usted piense, Dios ya estableció. Por eso es que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual el hombre pueda ser salvo. Dios ha establecido un camino y ese camino es Jesucristo para nosotros. En el caso de Caín y Abel, era un cordero inocente que tenía que ser sacrificado. Ese cordero era la sombra y tipo, la figura del Cristo que iba a venir, del Salvador que iba a venir a rescatar al hombre, a morir sacrificado por causa de cada persona en este mundo. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, le dice Dios, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué lo llevó a cometer este acto? La ira, el enojo que había en su corazón. Esto lo llevó a cometer este acto. ¡Qué peligroso es dejar dominarnos por la ira, por el enojo, por el resentimiento, por nuestros pensamientos que pueden venir y pueden decirnos muchas cosas que no necesariamente son correctas? Pero lo más duro en este punto es cuando la ira nos domina y nos puede llevar a cometer actos que luego vamos a lamentar, como fue el caso de Caín cuando mató a Abel.
La ira lo dominó y lo llevó a cometer el acto que hoy nosotros conocemos y que está escrito en esta palabra, en la Biblia. Ahora, una de las cosas que nosotros podemos ver en esa historia es que generalmente nosotros nos molestamos, tenemos ira y tenemos enojo con las personas que son más cercanas a nosotros. Y solemos dañar nuestras relaciones con las personas que más amamos. Dejamos que la ira inunde nuestro corazón y afecte nuestras relaciones. Una de las cosas que podemos ver es que el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios. No importa si una persona es creyente, también puede ser atrapada por su ira y por su enojo. Si Dios no está reinando en esa vida, en ese corazón, esta ira y este enojo puede llevarlo a cometer una tragedia. No estoy hablando necesariamente de un asesinato, como es el caso de Caín y Abel, pero puede llevar a arrepentirnos de muchas de las cosas que podemos decir, hablar o hacer inclusive. Podemos ver en la vida de Job, por ejemplo, que Job no tenía ni idea que Dios estaba trabajando con su vida. Él estaba trabajando en el carácter de este siervo Job, de este hombre que Dios permite que Satanás venga y ponga a prueba su vida para que él pueda ser transformado por medio de su carácter. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente por la pandemia, sino que la ira, el enojo, el resentimiento en muchas ocasiones se apodera de las masas y podemos contagiarnos de ella. Sin darnos cuenta, podemos estar defendiendo un propósito equivocado. No digo porque sea verdadero o porque sea falso, no estoy diciendo que no sea justa la causa, lo que estoy diciendo es que probablemente no estamos luchando por un propósito verdadero. Porque al final, como dice la misma Escritura, no hay nada nuevo debajo del cielo. La corrupción es parte del corazón del hombre. No debería sorprendernos las cosas que ocurren en la sociedad, porque el hombre sin Dios simplemente está destinado a cometer los actos más viles, pero a decorarlos como si fueran cosas muy onerosas, muy valiosas. Pero sin embargo, por dentro, las intenciones muchas veces son otras. Pero el punto que nos trae en este mensaje a nosotros hoy es poder examinar nuestro corazón y no dejar que la ira, el enojo, inunde nuestra vida por una causa equivocada. No estoy diciendo que la causa no sea correcta. Lo que estoy diciendo es que no enfoquemos nuestra vida de los verdaderos propósitos que Dios ha establecido para tu vida, para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros. La ira, el enojo, el resentimiento, ese espíritu amargo contamina a otros. No solamente te contamina a ti, sino contamina a otros. Uno de los pasajes en la palabra que es claro nos dice en Hebreos 2:15, mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. No debemos dejar contaminarnos por aquello que nos puede dominar y que puede malograr los planes y los propósitos que Dios tiene o hacernos pasar un mal rato por las consecuencias que podemos tener por malas decisiones en el momento. La amargura hace que la persona pierda la perspectiva de su vida, pierda la visión de hacia dónde se está dirigiendo. Vemos un ejemplo claro en el Salmo 73, verso 21, dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas. Verso 22, entonces era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Este hombre se compara con una bestia porque lo que está diciendo es que la ira y el enojo puede llevar al hombre a desvariarlo y a comportarse como una bestia, es decir, como un animal. Y esto es muy peligroso porque es fácilmente contagiante, es contagioso. La persona que está
inundada con la ira, con el enojo, con la amargura, toma decisiones que están filtradas o están llenas de su profunda amargura. Y esas decisiones, de hecho, que no provienen de Dios y generalmente lleva a la persona a cometer locuras. Cuando la amargura echa raíces y se convierte en una forma de vida, esto aún puede ser más peligroso. Hubieron hombres, no solamente como en el caso de Caín, que culpó a Dios de su situación, cuando Dios le dejó el camino establecido de cómo el hombre puede acercarse a Él. La única forma de acercarnos a Dios es por medio de un cordero sacrificado, limpio, puro. En el caso de Caín y Abel era un cordero inocente. En el caso nuestro, el cordero ya fue sacrificado y ese cordero es Cristo Jesús. Job dijo: si doy rienda suelta a mi queja y a la amargura que llevo dentro, es porque estoy cansado de la vida. En el verso 3 le dice: tú eres mi creador y no está bien que me maltrates ni que permitas que los malvados hagan planes contra mí. Él culpó a Dios de su situación porque él no tiene en ese momento la capacidad de ver lo que Dios está haciendo a través de su vida, que Dios está trabajando con su vida. Muchas de las cosas que ocurren no son casualidad. No existe nada en este mundo que no ocurra sin la soberanía de Dios en todo lo que pasa. La Biblia dice que Dios es el que quita y pone gobernantes, pero también la Biblia afirma de manera categórica que una hoja de un árbol no cae si es que antes Dios no lo permite. Lo cual implica que a pesar de que ocurren muchas cosas en nuestra sociedad, Dios sigue teniendo el control. Y a pesar de que lo que pueda estar ocurriendo no es de nuestro agrado, el llamado que Dios hace en este momento y en este tiempo es que esto no te robe tu paz, que esto no te quite tu coherencia, tu cordura, tu mirada en Dios. Como en el caso de Caín, que se enojó y su semblante cayó, se enojó, se llenó de ira. ¿Y por qué se llenó de ira? Porque Dios no miró con agrado su ofrenda. Pero Dios ya había establecido una forma en que el hombre debe acercarse a Dios. En el caso de ellos era un cordero sacrificado, limpio. Y en el caso nuestro, ese cordero es Jesucristo. Pero él se enojó porque Dios no lo aceptó a él y la forma en que él quería acercarse a Dios, como mucha gente hoy en día hace. Hoy mucha gente dice: no, yo tengo una relación con Dios muy personal. Yo me acerco a Dios a mi manera. Y comienzan a crear un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Por eso es que la Biblia claramente nos enseña quién es Dios y cómo podemos y debemos acercarnos a Él. Y en ese tiempo la Biblia nos dice que la ira, el enojo, anda al acecho de mucha gente, como en el caso de Caín, buscando a quien devorar para traer tragedia, malestar a la vida de esa persona que se deja inundar por ello. La ira, el enojo, el resentimiento también se disfraza como una falsa sabiduría. Y Santiago lo dice con claridad en Santiago 3, 14 y 15: pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis, dice, contra la verdad. Esta sabiduría, dice, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Cuando el hombre está lleno de ira y de enojo, o se deja atrapar por este movimiento, esta ola social que puede haber, piensa que está actuando con sabiduría, pero acá la Biblia dice que esta no es la sabiduría que viene de lo alto, es decir, de Dios, sino que es terrenal, natural y diabólica. La amargura trae seguidores y es contagioso, es fácil contagiar unos a otros, al punto de que esto da lugar a cosas que más adelante podemos arrepentirnos
el espíritu amargo, es decir, la ira, el enojo, el resentimiento, da lugar al diablo. Por eso en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, puedes molestarte, puedes sentir que esto es indigno, pero cuidado, no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes que el enojo cautive tu corazón y te quedes con esa amargura en sí mismo. Primera de Pedro 5:8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Se acuerdan de Caín? Caín fue devorado por este ser maligno que lo llenó de ira y de enojo, que le hizo ver una perspectiva diferente a la de Dios con tal de mantenerlo separado, y esto lo llevó a cometer asesinato a Caín. Caín mató a Abel porque dejó que esta amargura, que este pecado tome y posesione su vida. No hagamos nada de lo que podamos arrepentirnos. Por eso es que Dios nos manda, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y por qué Dios nos dice esto en su palabra? En 2 Corintios 2:11 nos da la respuesta, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. En otra versión dice, no ignoramos sus maquinaciones. Caín mató a Abel, pero antes de matarlo hubo enojo en su corazón, ira, resentimiento. Dios había establecido una forma en la que tanto Caín como Abel podían acercarse a él con agrado. Con agrado fue recibido Abel porque se acercó como Dios lo estableció, pero Caín quiso acercarse como a él le parecía. Y hoy en día muchos de nosotros queremos hacer lo mismo y pensamos que estamos acercándonos a Dios y luego nos molestamos cuando no vemos los resultados que queremos. Y muchos hasta se enojan contra Dios, como es el caso de Caín. Pero no nos dejemos engañar. Dejemos que Dios gobierne nuestra vida. No dejemos de tener la perspectiva correcta de la vida y empecemos a caminar a la vida que Dios nos ha llamado a caminar. Si usted no conoce al Señor aún, yo quiero invitarle a que usted pueda abrir su corazón y conocerle a través de la palabra. Le invito a orar conmigo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por cada persona que está escuchando este mensaje. Y gracias, Señor, porque a través de este mensaje podemos ver que hay áreas en nuestras vidas que nos pueden dominar. Pero tú has puesto un camino, Señor, para librarnos de todo ello. Un camino que nos puede mantener y nos va a mantener en una comunión perfecta contigo. En el caso de Caín y Abel, tú les enseñaste que era el sacrificio y Abel hizo lo correcto. Y hoy, para nosotros, Señor, ese sacrificio que era un símbolo en la época de ellos, ya vino y se llama Jesucristo. Vino y murió por cada uno de nosotros. Pagó nuestra deuda, pagó nuestro pecado, para que nosotros hoy podamos tener una libre comunión contigo. Oro, Señor, por todos aquellos que anhelan esa comunión contigo y rechazan todo aquello que los separa de ti. Oro por sus vidas, Señor, y te pido que seas tú trabajando en sus corazones como ya lo estás haciendo. Y oro para que se cumpla lo que tu palabra dice. En aquel día nadie dirá, conoce a tu Dios, sino que cada uno me conocerá. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. En Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Les animamos a seguir meditando en el mensaje del día de hoy. Y si necesita ayuda, por favor, conéctese con nosotros. Estaremos dispuestos a poder conversar con usted y poder compartir la palabra. Dios los bendiga.